Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la clase de personal social. Si tú recordarás, estamos viendo los temas, mejor dicho, el tema que habla acerca de las culturas peruanas. Hemos dicho que las culturas peruanas se van a dividir en 5 periodos y ahora, según lo que yo recuerdo, estamos en el tercer periodo. Este tercer periodo se llama Horizonte Medio. Ya, chicos, hoy día vamos a hablar del tercer periodo de las culturas prehispánicas, preespañolas, por decirlo así, que va a tener el nombre de Horizonte Medio. A ver, vamos a ver las características de este Horizonte Medio. Primero, también se le llama Segunda Unificación Andina. Ya sabes por qué. Porque en este periodo se va a volver a unificar casi gran parte del territorio andino de nuestro país. Recuerden que la primera unificación andina lo va a hacer la cultura chavín, hace muchos años atrás. Este va a ser el segundo intento de unificar los territorios andinos bajo una sola cultura, ¿ya? Si ven ustedes el mapa, por ejemplo, todo lo que está de fucsia va a ser todo el territorio controlado por la cultura Wari, quien va a ser el encargado de realizar esta unificación. A este periodo también se le conoce como el periodo de los grandes urbanistas. ¿Por qué razón? Porque en este periodo se van a construir una gran cantidad de ciudades. A Wari se le considera como la cultura que desarrolló más el urbanismo. Ciudad que conquistaba o pueblo que conquistaba, lugar donde construía una ciudad a la cual él llamaba cabeceras de región. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Va desde los años 800 después de Cristo hasta el año 1100 después de Cristo. ¿Ya, chicos? Se desarrolla la segunda cultura panandina. Recuerden que la primera cultura panandina fue la cultura chavín. Bueno, Wari va a ser la segunda cultura panandina. ¿Por qué? Porque va a abarcar enormes extensiones del territorio peruano. ¿Está bien? Pero aparte de eso, a Wari se le va a considerar como el primer imperio del Perú. A ver, profesor, ¿qué diferencia hay entre Chavín y Wari si ambos conquistaron territorios? La diferencia es fácil. La cultura chavín se expandió a muchos lugares del Perú utilizando la religión. ¿Te recuerdas o no? ¿Recuerdas esos dioses monstruosos, esos dioses terroríficos que utilizaba la cultura chavín para causar miedo y para que las personas le obedecieran? Bueno, Wari no va a necesitar de esos dioses tenebrosos, feos, grotescos. Lo que Wari va a desarrollar va a ser un poderoso ejército. Utilizando ese poderoso ejército, Wari recién va a comenzar la conquista de todo ese territorio que nosotros conocemos ahora. Ya, chicos, es por eso que va a ser el primer imperio, porque todo imperio, ¿qué cosa es lo que va a tener? Un poderoso ejército y va a estar en constante expansión, y eso lo hizo Wari. Es por eso que es considerado como el primer imperio de nuestro país. El segundo fueron los incas, obviamente, ¿ya? Se va a caracterizar por un gran desarrollo urbanístico arquitectónico. Miren, chicos, cuando Wari comienza su proceso de expansión, lugar donde iba, lugar que conquistaba, lugar donde construía un pueblo, una ciudad. ¿Por qué razón construía una ciudad? ¿Era bueno, seguro, profesor? ¿Le gustaba vivir en casas bonitas? No. Wari construía ciudades porque era un lugar o un centro importante de donde podía ejercer el control. Imagínate desde Ayacucho hasta Lima. Está lejos. ¿Cómo va a controlar Ayacucho a Lima si está lejos? Es por eso que Wari venía a Lima, construía una ciudad como Pachacamac, por ejemplo, y desde Pachacamac controlaba a casi todo Lima. Pero tenemos que recordar que la capital de Wari se encontró en Ayacucho, donde estuvo la principal ciudad de Wari. ¿Ya, chicos? En este periodo, Horizonte Medio, se van a desarrollar dos culturas, una peruana y una boliviana. La cultura Wari, cultura peruana, y la cultura Tiahuanaco, cultura boliviana. Ahora tú dirás, profesor, pero ¿por qué hablamos de la cultura Tiahuanaco si es una cultura boliviana? ¿Qué hace aquí en el curso de historia del Perú? De personal social, ¿se ha salteado, te has confundido, profesor? No, chicos. La cultura Tiahuanaco, por más que fue una cultura boliviana, fue una cultura muy importante para nosotros.
¿Por qué? ¿En qué radica? Primero veamos el mapa. Miren, si tú te das cuenta, todo lo que está aquí de medio color azul, acero, ya este color de aquí que yo estoy remarcando, ¿ya? Esa es la expansión de la cultura tiahuanaco. Su capital estuvo en Bolivia, miren, aquí en Bolivia. Pero si te has dado cuenta, una parte del sur del Perú también formó parte de la cultura tiahuanaco. Es por eso que también se le estudia la cultura tiahuanaco en la cultura del Perú, en la historia del Perú, porque la cultura tiahuanaco también, por más que fue boliviana, abarcó territorios peruanos. Y no solo eso, se dice que la cultura tiahuanaco nos dio muchas cosas culturales a nosotros que después terminamos metiéndolas a nuestra cultura. Por ejemplo, miren, vamos a hablar de la cultura tiahuanaco así rápido. Fue una cultura boliviana, nadie lo discute. ¿Pero por qué fue importante? Porque muchos aportes culturales que desarrolló la cultura tiahuanaco sirvieron para formar también las culturas peruanas. Por ejemplo, miren, la cultura tiahuanaco adoró al dios Huiracocha. Y cuando Huari se expandió y conoció, por decirlo así, la forma como los tiahuanaquenses adoraban a Huiracocha, bueno, la cultura Huari dijo, muy interesante, me gusta bastante ese dios, y lo adoptó. A partir de ese entonces, la cultura Huari comenzó a adorar a un dios que no era de Huari, sino que era de Tiahuanaco. Y a partir de ese entonces, los peruanos adoramos al dios Huiracocha. En el pasado, obviamente. No solo eso, tú sabes que el idioma, muchos dicen que el idioma más antiguo del Perú es el quechua. Esa es mentira. El idioma más antiguo del Perú es el puquina, el muchic. Profesor, pero esos idiomas ya nunca he escuchado, ya no se habla. Claro, ya no se habla porque la cultura Huari va a terminar cambiando ese idioma, modificando ese idioma y creando un idioma nuevo que va a ser el idioma quechua. El idioma quechua fue un idioma creado por los Huari. Ahora la pregunta será, profesor, pero esta cultura, este idioma quechua creado por Huari, ¿qué tiene que ver con la cultura tiahuanaco? Los estudios nos han demostrado, chicos, que el quechua se originó del idioma aymara. Es por eso que cuando tú escuchas hablar a un quechua hablante y a un aymara hablante, parecen que estuvieran diciendo algunas cosas similares, porque el idioma quechua se originó del idioma aymara, y el idioma aymara es oriundo de Bolivia. Es por eso que yo les digo que nuestra cultura tiene bastante influencia de la cultura tiahuanaco, porque los primeros en hablar aymara, o los que hablaron más aymara, fueron los bolivianos, que después, gracias a Huari, crearon un nuevo idioma a partir del aymara llamado quechua. ¿Se dan cuenta? Es por eso que es muy importante la cultura de tiahuanaco para nosotros los peruanos. Ahora hablaremos de la cultura Huari, que fue la cultura más importante, la única cultura peruana que se desarrolló en este periodo. ¿Dónde se encontró ubicado? Bueno, en Ayacucho, ahí fue su centro principal y se expandió a diferentes zonas del territorio peruano. Miren, fue grande, claro. Y lugar donde ellos se expandían y conquistaban, ya les dije, lugar donde construían, miren. Estos puntos rojos son las ciudades construidas por Huari y que sirvieron como ciudades para controlar a diferentes zonas del territorio peruano. ¿Ya? ¿Quién lo descubrió? Se dice que el primero en descubrir las ruinas de Huari fue un cronista español, un español que yo junto con Francisco Pizarro, el cronista Cieza de León. Pero los mayores estudios que se realizaron en Huari, o mejor dicho, todo lo que conocemos de Huari, le debemos a un arqueólogo peruano llamado Guillermo Lumbreras. Este gran arqueólogo fue el que nos va a dar bastante información de la cultura Huari. ¿Y cómo se originó la cultura Huari? Guillermo Lumbreras nos dice que la cultura Huari se va a originar cuando estas tres culturas se juntaron. Tiahuanaco, Nazca, Huarpa. Estas tres culturas se juntaron y a partir de esta unión se va a originar la cultura Huari. ¿Ya chicos?
Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar de las características ahora de la cultura Wari. A ver, ahora vamos a mencionar las características que podemos resaltar de esta cultura Wari, porque realmente, en mi opinión, así humilde, chicos, para mí fue la cultura más importante, incluso más importante que los incas. Ya les voy a decir por qué, obviamente. Primero hay que ver las características, ¿ya? La primera característica, mira, fue la segunda homogenización del territorio andino, según John Rowe. ¿Qué significa eso, profesor? Homogenizar significa que fue la primera cultura, perdón, fue la segunda cultura que unificó los territorios peruanos. Todas las regiones peruanas fueron unificadas por segunda vez por Wari. Recuerden que la primera lo hizo Chavín, ya les dije. Segunda característica, su carácter expansivo y constructivo. Recuerden que la cultura Wari no fue una cultura pacifista, tuvo un poderoso ejército, es por eso que se le considera como el primer imperio andino. Como tuvo un poderoso ejército, siempre estaba en constante expansión. Veía un territorio que le gustaba y ¡fum!, mandaba sus tropas y los conquistaba. Es por eso que se dice que fue de carácter expansivo y constructivo. Recuerden que también construyó ciudades y carreteras para unir esos territorios. Es considerado un antecedente de la organización del imperio incaico. Eso es verdad. Los Wari fueron los que iniciaron todo. Desafortunadamente, como fueron los primeros, cometieron muchos errores y fracasaron, pero fueron un ejemplo para que en un futuro los incas mejoraran lo que ellos hicieron, y ellos sí lograron la perfección, por decirlo así. Otra cosa, difundieron en sus territorios el culto al dios Huiracocha. Ya les dije, ese dios no es peruano, es boliviano, así que ellos difundieron esa adoración a ese dios en todos sus territorios, incluso en los territorios que recién habían sido conquistados. Ellos mismos difundieron el dios Huiracocha y también el idioma quechua y también el quipu. Recuerden, ojo, ellos no crearon el quipu, pero fueron también una cultura que utilizó bastante el quipu. Claro, el que utilizó de mejor manera el quipu fueron los incas, pero los Wari también lo utilizaron. Debido a sus construcciones centros administrativos, esto es importante, miren, a sus ciudades ellos le llamaban cabezas de región. Cada ciudad que ellos construían, lo construían con una finalidad. Esa ciudad tenía que controlar a toda la población que estaban en sus alrededores. Es por eso que se les conoce a esas ciudades como cabeceras de región. Ya, chicos, miren este mapa de aquí. ¿Ven todo lo que está acá de marrón? Son las carreteras, los caminos hechos por los hombres de Wari. Y estos caminos unían a las ciudades que construían. Mira, estas ciudades de aquí que fueron lo de rojo fueron construcciones hechas por los Wari. Mira, una ciudad aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, por aquí también en Lima también, en Wari la capital, aquí en Cusco también, en Moquegua también, y esas ciudades fueron unidas por carreteras. Mira, por todas estas carreteras de acá fueron unidos por los Wari. Ya, chicos, es por eso que se les considera a los Wari como grandes constructores. Vamos a ver, ¿qué más hicieron? Ya les dije, en la arquitectura. Ellos destacaron bastante en la arquitectura, ya que construyeron enormes ciudades, bonitas ciudades. Estos son algunos de sus ciudades, mira, Huiracochapampa y Marcahuamachuco en La Libertad, Hualcahuay en Ancash, Cajamarquilla, Pachacamac aquí en Lima. ¿En Lima, profesor? Sí. Aquí en Lima hay dos centros importantes. Bueno, yo considero tres. Hay uno más aquí en Poruchuco, en Poruchuco, que diga en La Huaca Punchaucas, aquí en Miraflores. Son construcciones hechas por Wari. Guarihuilca en Junín, Viñaque en Ayacucho, Cerro Baúl en Moquegua, Piquillacte en el Cusco. ¿Se dan cuenta? Ellos construyeron muchas ciudades en toda su región, en todos sus territorios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cada una de estas ciudades controlaran a la población y de esa población pudiera trabajar para Wari. ¿Se dan cuenta? Por eso fue muy importante. Es por eso que decimos que la arquitectura fue una obra de arte, lo mejor que hizo Wari, pero no fue lo único que hizo. También hizo una cerámica. Si tú te das cuenta, estas cerámicas son bien coloridas. Tienen muchos colores, ¿sí o no? Claro, porque los Wari se copiaron, ¿te acuerdas de quién? De los Nazca, ¿recuerdas o no? Te hemos dicho ya, yo te he dicho hace un momento, los Wari se unificaron a los Nazca, copiaron lo hermoso de la cerámica de Nazca. Claro,
no alcanzaron la perfección como Nazca, pero sí hicieron bonitas cerámicas. Por ejemplo, mira, esta cerámica, tú ya la has visto antes. ¿A quién le pertenece esta forma de cerámica? Profesor, a Wari, me dirás. Efectivamente, esta cerámica fue hecha por Wari, pero ellos no fueron los primeros en hacer esta forma de cerámica. ¿Quién hizo esta forma de cerámica por primera vez? ¿Te acuerdas? Chavín, pues. Chavín, profesor, sí, y después lo hizo también Mochica, ¿te recuerdas? Bueno, Wari también lo va a hacer porque Wari va a conquistar esos territorios. Cuando ve esta cerámica, le va a parecer muy bonito y va a seguir haciéndolo también, pero le va a volver polícroma, mira. ¿Te acuerdas de esta cerámica? ¿Quién lo hizo por primera vez? Paracas, pues. Y los Nazcas también, profesor. A Wari también le va a parecer muy bonito lo que hizo Paracas, lo que hizo Nazca, y también lo va a hacer. Esto sí es una creación de los Wari. A esto se llama el quero. El quero fue un vaso ceremonial, creación exclusivo de Wari. Estas no fueron creaciones de Wari, fueron creaciones de antiguas culturas que Wari copió. Pero esto sí fue una creación única de Wari, que es el quero. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante Wari, porque hizo muchas cosas muy espectaculares, pero desafortunadamente, como les dije líneas arriba, cometió muchos errores. Y esos errores al final le pasaron su factura y terminaron haciendo que desaparezca la cultura Wari. ¿Por qué desaparece Wari? Hay muchas versiones, se dicen muchas cosas del por qué Wari pudo haber desaparecido, pero la más importante o la que tiene bastante peso es la siguiente. Miren, chicos, ¿se recuerdan ustedes que Wari construyó ciudades? Hizo ciudades en diferentes lugares de su territorio, ¿recuerdan? Bueno, la historia dice que Wari cometió el error de darle mucho poder a esa ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Lima, la de Pachacamac. Wari le dio tanto poder que en un determinado momento esta ciudad llamada Pachacamac va a terminar independizándose de Wari. Ya no va a querer formar parte de Wari y va a formar su propia cultura. Bueno, todas las regiones, todas las cabezas de región, todas las ciudades creadas por Wari van a hacer lo mismo. En menos de 100 años la cultura Wari va a estar perdiendo regiones porque estas regiones se van a independizar, van a querer formar su propia cultura y eso fue lo que pasó. Al final Wari va a terminar desapareciendo. Pero todo lo que hizo Wari va a quedar aquí. Esas culturas que se van a formar a partir de la cultura Wari van a comenzar a crecer. Va a aparecer la cultura Chimú, la cultura Chancay, la cultura Lima, la cultura Pucará. En fin, van a aparecer más de 50 culturas a partir de Wari. Es por eso que cuando termina Wari aparece un nuevo periodo en la historia peruana que vamos a estudiar la próxima clase. ¿Ya, chicos? Aquí les voy a dejar la actividad. Fácil nada más. Ver el video y copiar la clase. Recuerden que se acercan los exámenes bimestrales. Viene todo el cuaderno, así que vaya leyendo tu cuaderno. Viene todo el cuaderno, chicos, ¿ya? Así que por favor, lean su cuaderno. Aquí nos quedamos, cuídense un montón. Hasta la próxima.